Y aquí viene lo más impactante. Fueron las mujeres y los niños quienes levantaron el país de las cenizas. Ellas trabajaron la tierra, reconstruyeron la economía, criaron a los nuevos hijos de la patria, porque mientras el mundo pensaba que Paraguay había muerto, Paraguay estaba naciendo de nuevo, pero estaba naciendo en el vientre de sus mujeres. Como cubana, esta historia me toca profundo, porque entiendo lo que es resistir, lo que es perder y aún así mantenerse en pie. Pero lo de Paraguay es otra dimensión, es una herida abierta que se transformó en orgullo. Por eso, cada vez que veo a un paraguayo, veo la descendencia de héroes, de mujeres valientes y de un pueblo que nunca se rindió. La guerra de la Triple Alianza no es solo historia, es la prueba de que hasta cuando te quieren borrar, puedes escribir tu nombre en la eternidad. Y el mundo entero tiene que escuchar esto, porque hoy Paraguay sigue de pie.